Saludos a quienes nos siguen a través de la red informativa Notas Carchi, Notas Imbabura y Notas Pichincha. Bienvenidos a otro análisis político que hacemos de los candidatos rumbo a Carondelet. En esta oportunidad el turno es para Daniel Noboa Asín, uno de los candidatos finalistas en esta lid electoral a nivel de nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas que él tiene? Vamos a empezar desglosando cada una de ellas o las más importantes. Una de ellas, pues según ha planteado el candidato, es mejorar el sistema de inteligencia que tiene nuestro país, el cual ha dicho pues permitirá controlar inclusive hasta los puertos marítimos. Es una propuesta que tenía Villavicencio en algún momento y que de cierto modo Noboa también la recoge en su plan de trabajo. Habla de un convenio o de diálogos ya previos con el gobierno de Israel. Escuchemos. Para nosotros primero es muy importante tener un sistema nacional de inteligencia. Hoy en día hay 3 grupos de inteligencia, el de la policía, el del ejército y uno que reporta al presidente de la República. Al tener, y en esto lo tenemos en un preacuerdo con el gobierno de Israel, un sistema de inteligencia comprensivo en el cual exista vigilancia en las zonas urbanas, exista también vigilancia con drones en las fronteras, militarización de las fronteras, control en los puertos y también segmentación real de las cárceles. De esa manera vamos a poder, con la menor cantidad de balas posibles, solucionar un tema de seguridad. La seguridad real es la anticipación. Y nosotros en nuestro plan de gobierno vamos a trabajar en anticipar las amenazas, no cuando las amenazas ya están siendo ejecutadas. Y la policía y los militares tienen que ser fuerzas de reacción basadas en información que da una agencia nacional de inteligencia. Es lo que propone el candidato. Sobre el mismo tema de la inseguridad que vive nuestro país, plantea identificar primeramente en esta guerra que él ha dicho en los grupos narcodelictivos y todo aquello, propone identificar primero a los cabecillas, a los que están al frente de cada una de las bandas. Con ello, dice, permitirá pues tener un control inclusive de las cárceles. Debemos de ganar esta guerra contra el narcoterrorismo con tecnología, con inteligencia y también dotando a nuestras fuerzas armadas y la policía con el armamento necesario, con los sistemas de inteligencia y de tecnología necesarios y con los insumos necesarios. Otra cosa, debemos hablar también de identificar cuáles son las amenazas. Pasó en España con el ETA, pasó en Colombia con la FARC, lo que se llama vergüenza pública. Nosotros hablamos de narcoterrorismo, pero no identificamos las cabecillas, ni las publicamos, ni ponemos cuáles han sido sus delitos, ni a cuánta gente han matado, ni cuál ha sido su último paradero. El momento en el cual tenemos una lista real, publicada, en el cual ese es el enemigo identificado, ya sabemos contra quién vamos. Y eso es una guerra. El terrorismo y los narcoterroristas son enemigos del Estado y se los tiene que tratar así, con derechos limitados. Así es, él manifiesta de que los grupos delictivos son enemigos totalmente. Hay una guerra, dice, recalca aquello entre los grupos delictivos y el Estado ecuatoriano. En el tema de desarrollo, ¿qué es lo que propone? Bueno, primero identifica que Ecuador no es un país competitivo. Habla de hacerlo más competitivo, habla de generar ciertas iniciativas de desarrollo, entre las cuales está también de bajar las planillas de energía eléctrica. Escuchemos. Cuando nosotros le preguntamos a todos, hemos hecho estudios cualitativos de cuál es el principal problema del Ecuador. La gente habla de la inseguridad, pero cuando se le pregunta cuál es su principal problema, mucha gente, especialmente los más pobres, especialmente los jóvenes, dicen la falta de empleo, el costo alto de la vida, el costo alto del pasaje, la falta de circulante a los que tienen un negocito pequeño. Y eso de ahí es un tema ya de competitividad y de política de Estado que ha fallida en el tema económico. El año 2022, la banca hizo su récord de utilidades. Solo los 5 bancos más grandes del Ecuador hicieron $200 millones más que en el año 2021. Pero en ese mismo periodo, a finales del 2022, de 184.000 empresas, hay 40.000 empresas en proceso de cierre. Entonces, ¿qué pasa? No es que hay menos dinero, es que las empresas, que son las generadoras de empleo, están cerrando y el dinero está terminando en la banca. Lo primero, el Ecuador tiene que volverse más competitivo. El Ecuador no es competitivo. Primero, tenemos una moneda dura que no se la puede tocar, que es el dólar, en el cual impide la devaluación de la moneda, como lo hace Colombia, como lo hace Perú.
Ellos cuando quieren exportar más o producir más, devalúan la moneda. De esa manera exportan en dólares, producen en pesos o en soles con una moneda devaluada. Nosotros tenemos que volvernos competitivos en los otros elementos. Nosotros vamos a bajar en un 22% la planilla de luz. ¿Cómo? Inversión en transmisión eléctrica. Han habido mafias en los últimos 20 años en el Ecuador que no permiten que la transmisión eléctrica tenga un costo adecuado. Hoy en día 5 centavos, lo vamos a bajar a 3 centavos como es el costo en el resto del mundo, en Chile, en China, en Estados Unidos, en Europa. Solo con eso ya le reducimos el costo de vida a la gran mayoría de los ecuatorianos. También le reducimos el costo a las fábricas, le reducimos el costo a los locales comerciales, le reducimos el costo incluso a este edificio donde estamos. Muy bien, esas son las respuestas, algunas inquietudes que las hace en Radio Democracia en la capital de la República y que nosotros las recogemos acá. ¿Qué es lo que pasa en el tema de las refinerías? Habla de repotenciar dos, la de Esmeraldas y de La Libertad ha mencionado. Para él, no existe la refinería del Pacífico. Refinamiento nacional. Hay 150.000 barriles aproximadamente al día que se venden spot. ¿Qué significa eso? El precio diario. ¿Quién lo decide? El director de Comercio Exterior y el financiero de Petroecuador. Nadie más. 2 personas, 2 firmitas. Eso de ahí, en vez de venderlo spot, vamos a refinar en el Ecuador esos barriles repotenciando la refinería de La Libertad y de Esmeraldas. No nos vamos a inventar refinerías en el medio de la nada, sino que vamos a lo que ya tenemos, que está del Pacífico descartado, eso que fue una inversión perdida. No, La Libertad y Esmeraldas son logísticamente las que mejor ubicadas están, y por eso hay que repotenciar esas de ahí, con alianzas público-privadas y con inversión pública también, con 1.200 millones de dólares, vamos a refinar el diésel. ¿Por qué el diésel? Porque el diésel es el que más relacionado está con la inflación en el Ecuador. El diésel sirve para la construcción, para la maquinaria agrícola, para el transporte pesado, para el transporte de víveres y el transporte público. Bajamos el diésel, bajamos el costo de transporte público. ¿Y de dónde va a sacar esos 1.200 millones para financiar esta repotenciación? ¿Cómo va a ser? Se reforma para que hayan alianzas público-privadas. ¿Quién controla la alianza pública-privada? El Estado. ¿Quién la opera? Un privado. Muy bien, así están las cosas dentro del tema de las refinerías. Otra de las propuestas que hace el candidato va a ser una auditoría. Ha mencionado también a las 10 empresas más importantes del país, porque allí hay corrupción, dice. Primero vamos a hacer una auditoría externa en las 10 compañías más grandes del Estado, apenas lleguemos a Carondelet. De esa manera veremos los focos de corrupción que hay. Hay corrupción en la generación eléctrica, en Petroecuador, en la distribución de agua, que son los 3 elementos que vamos nosotros a volver más competitivos para que la inversión extranjera y nacional crezca. Hoy en día tenemos casi 0 de inversión extranjera y la inversión nacional se ha reducido dramáticamente. ¿Por qué? Porque les es más negocio poner una inversión a plazo en un banco al 8,5% que hacer empresa. Así es lo que menciona y que esto pues atraerá inversión extranjera, dice el candidato. Otra de las propuestas que también se les ha consultado a todos los candidatos en la primera vuelta y ahora en la segunda es el tema de qué hacer, cómo actuar ante el fenómeno del niño. Esto es lo que hará el candidato si llega a Carondelet. Sí, tenemos que trabajar con los GATS en protección y murales de las poblaciones cerca de los ríos secundarios y terciarios, pero también se necesita tener un sistema nacional de dragado. No cuando ya las cosas se complican demasiado empezar a dragar. La diferencia entre el fenómeno del niño del 98 y ahora en cantidad de agua no es mayor, simplemente que la base de los ríos está más alta, entonces puede generar mayor cantidad de destrozos. Hay que tener dragas pequeñas en todas las zonas de emergencia o de las zonas de mayor afectación y almacenamiento adecuado y represas adecuadas de agua. ¿Por qué? Porque después del niño viene siempre sequía. La gente a veces solo piensa en desfogar agua en la época del niño, pero se olvida que el siguiente año hay sequía. Debemos de almacenar agua para no solo tener un año malo, sino evitar
que tengamos 2 años malos. Otro de los aspectos que preocupa a la población universitaria sobre todo, y vamos a englobar 2 respuestas en esta última inquietud, es el tema de los ingresos a las universidades. Él habla de ampliar un abanico, llamémoslo así, de opciones para la educación superior, educación telemática, educación dual, es decir, que permita trabajar y estudiar, y la normal. Obviamente esto permitirá, según el candidato, pues disminuir esta brecha de muchos estudiantes universitarios que se quedan sin un cupo a las universidades públicas. Y habla también de priorizar a la juventud para que te puedan generar o tener un trabajo. En este momento, solo este año, 340.000 jóvenes aplicaron para un cupo en una universidad pública. 340.000. ¿Sabe cuántos obtuvieron un cupo de los 340.000? Solo 140.000. Eso deja 200.000 jóvenes. 200.000 jóvenes queriendo estudiar en una universidad pública sin poder estudiar en una universidad pública. Y el próximo año se suman a 250.000 más. ¿Y por qué no fortalecer los institutos técnicos? Aquí la aspiración, muy legítima por cierto, es de entrar a la universidad, pero no todos pueden acceder. ¿Por qué no fortalecer las instituciones técnicas? Pero igual para eso se necesita certificar a mayor cantidad de docentes. El problema de la falta de cupos es la certificación de docentes. Vamos a hacer el certificado T, en el cual daremos educación técnica, sistemas duales de trabajo y estudio y educación telemática. De esa manera cumplimos con la demanda nacional de educación. 350.000 empleos que genera el Ejecutivo, daremos un 30% de eso a la juventud menor a 29 años. De esa manera, y 50% hombres, 50% mujeres. De esa manera, como política de contratación, no reforma judicial, pues no reforma constitucional, no reforma de nada, es simple contratación pública y una política de contratación pública. Daremos más oportunidades a la juventud, porque hoy en día la tasa de desempleo y subempleo más alta está entre los jóvenes menores de 29 años. 10% desempleo, 35% subempleo, y eso es un problema serio. 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años no tienen un ingreso fijo. Muy bien, y así es como terminamos este breve análisis que lo hacemos a través de la red informativa Notas, como dijimos al inicio, Notas Carchi, Notas Imbabura y Notas Pichincha. De aquí, pues, las propias conclusiones las saca el electorado, el ciudadano, de acuerdo a lo que escuche, de acuerdo a los planteamientos que cada uno de los candidatos propusieron en la primera vuelta y lo están proponiendo ahora en esta segunda vuelta. Notas, la red informativa, pues somos un medio de comunicación independiente que no trata de apegarse a tal o cual línea política. Más bien nosotros lo que queremos es ser ese canal, ese vínculo para que la gente conozca cada una de las propuestas. Y pues en el mes de octubre cada uno decidirá. Hasta la próxima.